todos ustedes, siendo las 10 horas del día 30 de marzo del 2021, se inicia la sexta sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 21º de León. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito al secretario del Consejo Distrital Electoral 21º de León de a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Con todo gusto, señora presidenta. Buenos días tengan todos y todas. Me permito señalar las indicaciones para el uso de la herramienta y son las siguientes. Número 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado, seguido del partido político al cual representan. Número 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Número 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le cede el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Número 4. El pase de lista será de forma nominativa. Número 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Número 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Número 7. El sentido de la votación se tomará en forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. En este tenor, le pido al secretario proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Con todo gusto, señora presidenta. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio. Presente. Gracias. Consejero Electoral Ciudadano José Villalpando Cortés. Presente. Consejera Electoral Ciudadana María Guadalupe Aldana Jauregui. Presente. El de la voz, secretario de Consejo, Adrián Manuel Ramírez Vázquez, presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Gracias. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Gracias. Movimiento Ciudadano. Presente. Gracias. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Gracias. Les recuerdo a los representantes del PT que debe permanecer un solo representante por partido político, por favor. Sí, nada más estoy yo del PT, Patricia Noriega. Aparece el compañero Armando. José Ok, Armando ok. Gómez Ayala. ¿Puede activar su cámara, por favor? Señora Presidenta, me permito hacer constar que existe el quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias. Por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta CD 21-006/2021 de la sesión ordinaria del Consejo Electoral Distrital 21º de León de fecha 26 de febrero del 2021. Cuarto, informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. Quinto, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Sexto, informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Séptimo, presentación y en su caso aprobación de proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla.
Octavo, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Noveno, informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Décimo, asuntos generales y clausura de la sesión. Gracias. Está a consideración de las y de los integrantes de este Consejo Electoral Distrital 21º de León el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para el efecto de que el secretario verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. Sí, Armando Gómez del PT. Gracias, Armando. Nada más recuerden, por favor, que debe permanecer uno solo. Decida, por favor, quién se queda, Patricia o Armando. Que atienda la sesión Patricia, sin ningún problema. Muchas gracias, Armando. Buen día. Buen día. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito al secretario del Consejo recabe el resultado en forma nominativa. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Consejero Propietario Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Propietaria Ciudadana María Guadalupe Aldana Jáuregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Señora Presidenta, me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:07. Gracias. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales, por si alguien desea agendar alguno, levantar la mano o a uso de la aplicación, a efecto de que el secretario verifique la pantalla y enliste su desahogo en el punto correspondiente. Señora Presidenta, me permito informar que no hay ninguna manifestación por parte de los miembros de este Consejo. Gracias. Si no hay solicitudes, sírvase, secretario, y continuar con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acta 006, diagonal 2021 de sesión ordinaria con fecha 26 de febrero del 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Gracias. Está a consideración de las y de los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21º de León la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvase hacerlo a saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Con gusto, señora Presidenta. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejero Propietario Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Propietaria Ciudadana María Guadalupe Aldana Jáuregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Señora Presidenta, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:09. Gracias. Ahora bien, esta consideración de las y de los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21º de León, el acta de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique pantalla. Señora Presidenta, me permite informar que no hay ninguna manifestación para intervención por parte de los miembros de este Consejo. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto del acta 006, diagonal 2021, de sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestaron la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejero Electoral Ciudadano José Villalpando, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Electoral Ciudadana María Guadalupe Aldana Jáuregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor.
Gracias, señora presidenta. Me permito hacer constar que el acta 006/2021 de sesión ordinaria con fecha 26 de febrero del 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 11 minutos. Gracias. Se ordena al secretario de este Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual hago de su conocimiento. Primero, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 3 de marzo del 2021, emitido por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral, mediante el cual se notifica el acuerdo CG-IEC, diagonal 034, diagonal 2021, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Segundo, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 3 de marzo del 2021, emitido por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral, mediante el cual se notifica el acuerdo CGIE, diagonal 036, diagonal 2021, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el cuadernillo de consultas sobre votos válidos y votos nulos. Gracias. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Tercero, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 3 de marzo del 2021, emitido por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral, mediante el cual se notifica el acuerdo CG-IEG, diagonal 043, diagonal 2021, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Cuarto, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 5 de marzo del 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se notifica la resolución CG-IEG, diagonal 046, diagonal 2021, sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Gracias. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Quinto, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 5 de marzo del 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se notifica el acuerdo CG-IEG, diagonal 047, diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Sexto, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 5 de marzo del 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se notifica el acuerdo CG-IEG, diagonal 048, diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que postulará mujeres y hombres
en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Séptimo, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 8 de marzo del 2021, emitido por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral, mediante el cual notifica el acuerdo INE diagonal CCOE 011 diagonal 2021, aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Octavo, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 11 de marzo del 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se notifique el acuerdo CG-IEC diagonal 075 diagonal 2021, mediante el cual se exhorta a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los tres órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Noveno, doy cuenta mediante oficio SE diagonal 0673 diagonal 2021 de fecha 12 de marzo del 2021 y recibido en la Secretaría de este Consejo Distrital el 14 de marzo del 2021, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se comunica la acreditación de la ciudadana Sandra Paola Valencia Lugo como representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral 21º de León para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectuar el registro de las designaciones mencionadas para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio al expediente respectivo. Adelante. Décimo, doy cuenta mediante oficio SG diagonal 432-1 diagonal 2021, recibido en esta Secretaría en fecha 16 de marzo del 2021, signado por Guadalupe Alfonso Ruiz Chico, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2020-2021. Gracias. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado. Se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro para los efectos legales conducentes e incorpore el oficial expediente respectivo. 11º, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 19 de marzo del 2021, emitido por Ana Lidia Monreal Méndez de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se notifica el acuerdo CG-IEC diagonal 081 diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando a los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. 12º, doy cuenta mediante oficio TEEG-PCIA-148 diagonal 2021, suscrito por Gerardo Rafael Arzola
Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, recibido en esta Secretaría en fecha 25 de marzo del 2021, mediante el cual solicita a la presidencia de este Consejo obtener del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato el buzón electrónico con el propósito de recibir cualquier comunicación y notificación relacionada con la tramitación de los medios de impugnación y competencia del organismo jurisdiccional electoral. Gracias. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y solicitado en el oficio y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio al expediente respectivo. 13º, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 28 de marzo del 2021, emitido por Patricia María Díaz Domínguez, directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, mediante el cual se notifica el acuerdo CGIE-088-2021, en el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Gracias. Como ustedes vieron en los documentos que circuló el secretario, se va a ampliar el término para poder recibir todavía solicitudes para CAES y para supervisores. Gracias. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Adelante. 14º, doy cuenta mediante correo electrónico recibido en fecha 28 de marzo del 2021, emitido por Patricia María Díaz Domínguez, directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, mediante el cual se comunica la circular INE/DECIEC/007/2021 de fecha 26 de marzo del presente año, a través del cual el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral comunicó la extensión de plazos de las actividades previstas en el marco de la referida convocatoria. Gracias. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibido el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio al expediente respectivo. Adelante, secretario. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Toda vez que es la primera vez que se encuentra con nosotros la licenciada Sandra Paola Valencia Lugo, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, ajustando su cámara para que quede video grabado, por favor, para efectos de tomarle la protesta. A ver, licenciada Sandra Paola Valencia Lugo. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesta. Gracias. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Adelante. A su lugar, por favor. Por favor, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de las y de los integrantes de este Consejo Electoral Distrital 21º, la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta, ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Consejero Propietario Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Propietaria Ciudadana María Guadalupe Aldana Jauregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Señora Presidenta, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:25. Gracias. Ahora bien, esta consideración de las y de los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21º de León, el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral,
Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. O, por favor, secretario, verifique la pantalla. Señora presidenta, me permite informar que no hay ninguna manifestación para intervención por parte de los miembros de este consejo. Gracias. Al no haber intervenciones, se declara el desahogo de este punto, por lo que solicito al secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Gracias. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21 de León la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, verifique el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejero Propietario Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Propietaria Ciudadana María Guadalupe Aldana Jauregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Señora Presidenta, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:27. Gracias. Ahora bien, esta consideración de las y de los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21 de León, el informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. Señora Presidenta, me permite informarle que no hay ninguna manifestación para intervención por parte de los miembros de este consejo. Bueno, independientemente de que no haya intervención, les recuerdo que tuvimos una mesa de trabajo para ver los posibles escenarios de cómputo, y quien no haya podido asistir, señores representantes de partidos políticos, los invitamos a que acudan aquí a las oficinas para que les podamos explicar dónde será el lugar donde será este recuento y los posibles escenarios que tengamos. Gracias. Al no haber intervenciones, se declara desahogado este punto. Por lo anterior, solicito al secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo CD 21-002/2021, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Gracias. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21 de León la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejero Propietario Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Consejera Propietaria Ciudadana María Guadalupe Aldana Jauregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Señora Presidenta, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:30. Gracias. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21 de León, el proyecto de acuerdo CDXX1-002/2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante la mano en la forma establecida para efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. Señora Presidenta, no hay ninguna manifestación para intervención por parte de los miembros de este consejo. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo CDXX1-002/2021,
mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejero Electoral Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Electoral Ciudadana María Guadalupe Aldana Jauregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo CD 21-002, diagonal 2021, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:31. Gracias. Se ordena al secretario del Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo CD 21-003, diagonal 2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. A consideración de las y de los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21 de León, la petición del secretario, quienes estén por su aprobación, sírvanse hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejero Propietario Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Propietaria Ciudadana María Guadalupe Aldana Jauregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Señora Presidenta, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:33. Gracias. Ahora viene esta consideración de las y de los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21 de León, el proyecto de acuerdo CDXX1, diagonal 003, diagonal 2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida para efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. Señora Presidenta, le informo que no hay manifestación alguna por parte de los miembros de este Consejo para intervención. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo CDXX1, diagonal 003, diagonal 2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso de la bodega electoral. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Consejero Electoral Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Electoral Ciudadana María Guadalupe Aldana Jauregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo CD 21-003, diagonal 2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:35. Gracias. Se ordena al secretario de este Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales, del cual solicito se me exima de su lectura,
toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Gracias. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21 de León la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ciudadana Rosa María Reyes Nicasio, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejero Propietario Ciudadano José Villalpando Cortés, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Gracias. Consejera Propietaria Ciudadana María Guadalupe Aldana Jauregui, sea tan amable de manifestar el sentido de su votación. A favor. Señora Presidenta, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 36 minutos. Gracias. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Electoral Distrital 21 de León, el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Por si alguien desea hacer observaciones, comentarios sobre este punto, por favor, levante la mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. Señora Presidenta, me permite informarle que no hay ninguna manifestación para intervención por parte de los miembros de este Consejo. Al no haber intervenciones, se declara desahogado este punto. Por lo anterior, solicito al secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto alguno para su desahogo. Gracias. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la secretaria que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión, señora Presidenta. Siendo las 10 horas con 38 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y a todos los presentes su asistencia y participación. Gracias, buen día a todos. Gracias.